todos los católicos sabemos esa enseñanza fundamental de la Iglesia que es extra ecclesia nulla salus, ¿no? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y se refiere a la Iglesia católica. Y, por supuesto, esta afirmación, que muchos consideran fanática, cerrada, etc., es una afirmación cierta y lógica. Jesucristo no vino a fundar 20 religiones, mucho menos 48.000, ¿no? Que son las sectas protestantes que existen en el mundo. Vino a fundar una sola, y una sola donde quería que además fuera la continuación de la revelación inicial con el pueblo judío. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la unidad ecuménica, es decir, con los otros cristianos que tienen que volver a casa? Ese es el fin del verdadero ecumenismo. Y de las otras religiones, especialmente las monoteístas, que tienen que descubrir que Jesucristo es el verdadero Mesías. Esa es nuestra tarea. Y si a alguien le ofende eso, es simplemente una cuestión de sensibilidad mal ubicada, porque no habría razón para ser católicos si nosotros no creemos que es el camino de salvación. ¿Y por qué traigo a su atención este tema, hermanos? Porque la manera como va a suceder la unidad es absolutamente misteriosa y es muy posible que no suceda sino hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando por esa unidad, rezando por la unidad, dando testimonio de unidad y especialmente la unidad en la caridad. Y hay dos expresiones, dos comentarios de dos pontífices, tres en realidad, porque el Papa Francisco ha repetido varias veces lo que el Papa Benedicto XVI decía sobre la unidad de los cristianos. Y la primera de estas expresiones es una expresión de San Juan Pablo II, cuando le preguntaron si es que él creía que todos estos diálogos o estas oraciones juntos en Asís, ¿no?, las que organizó San Juan Pablo II, y recibió furibunda crítica del tradicionalismo, si es que él creía que eso iba a realmente lograr la unidad de la Iglesia, si todos estos diálogos, todos estos comités que existen, porque ustedes probablemente sepan que existe un comité de diálogo católico luterano, católico anglicano y con algunas denominaciones más, católico judío, ¿no?, en el diálogo ya interreligioso fuera del ecuménico. Y si es que estas conversaciones sirven de algo, ¿no?, porque cada tanto por ahí aparece un documento diciendo el comité de diálogo entre tal y cual ha llegado a esta conclusión, y la conclusión, cuando uno la ve, muestra buena voluntad, pero no se ve que la pelota se está acercando pues al gol, ¿no?, que es la auténtica unidad bajo la Iglesia. Y ante esta pregunta, San Juan Pablo II respondió lo siguiente: la unidad de los cristianos va a ser solamente producto de una gracia del Espíritu Santo. O sea, va a ser un don sobrenatural. Nosotros no vamos a lograr con nuestros actos humanos lograr esa unidad que finalmente haga realidad la oración de Jesucristo al Padre en el momento en que se acercaba a su muerte. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Va a ser un don de Dios. Va a caer del cielo, va a ser derramado del cielo. Pero para que este don se adelante, decía San Juan Pablo II, es muy importante que el Señor, el Espíritu Santo, cuando descienda para darnos este don, nos encuentre trabajando. Por eso es que todos estos distintos esfuerzos valen la pena, aunque en el corto plazo no signifiquen mucho o no signifiquen nada. Por si acaso, por ahí ha habido un par de diálogos que han sido importantísimos, ¿no? O sea, una comunidad de nestorianos, o sea, separados de la Iglesia Católica antes que los ortodoxos, volvió a la Iglesia Católica en la época de San Juan Pablo II gracias a estos diálogos, ¿no? Entonces, por ahí el Espíritu Santo también manda todas estas inspiraciones, pero nos tiene que encontrar trabajando. Y a eso se suma algo muy hermoso que mencionó el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, que ha tenido que ser testigo de tantas masacres de cristianos, del Estado Islámico, por ejemplo, o Al Qaeda, que ha matado cristianos
de distintas denominaciones, especialmente en los ritos orientales, en el mundo oriental, es que existe un ecumenismo y una unidad de la sangre. Benedicto XVI lo decía, San Juan Pablo II lo ha repetido múltiples veces. ¿Y por qué comento esto? Porque recientemente me enteré de la celebración, es una celebración, digamos, que fue oficial del gobierno norteamericano, de los 4 capellanes del buque de guerra Dorchester, que en 1943, en el mes de febrero, fue hundido por varios torpedos de un submarino nazi, de un submarino alemán. Y el gobierno norteamericano ha vuelto a lanzar, yo no sabía que existían, pero ha vuelto a lanzar una colección de estampillas de correo con las imágenes de estos 4 capellanes. ¿Y cuál es la historia? Es que el Dorchester era un barco que estaba transportando tropas y tenía 4 capellanes. Uno era un ministro metodista, otro era un rabino judío, otro era un pastor cristiano no denominacional para, digamos, atender a las distintas denominaciones protestantes, y uno, John Patrick Washington, era un sacerdote católico. Y el SS Dorchester, después de ser torpedeado el 3 de febrero de 1943, comienza a hundirse en aguas muy frías. Y muchos de los soldados que estaban siendo transportados habían sido soldados que habían sido rescatados de situaciones de guerra. Y en consecuencia tenían el trauma de haber sido hundidos o de haber sido prisioneros, etc. Y tenían la esperanza de volver a casa. Entonces, en el Dorchester se desató un pánico. Y lo curioso es que los capellanes, según testigos oculares, porque, digamos, murieron muchos soldados y de los marineros en este hundimiento, pero varios se salvaron y estaban con sus trajes salvavidas. Y dice que estos 4 capellanes, en primer lugar, el hundimiento era inexorable, era inevitable, ¿no? Peor es cuando este hundimiento es relativamente lento después del ataque, y así es como fue el hundimiento del Dorchester. Entonces, estos capellanes comenzaron a atender tanto física como espiritualmente a los soldados y a los marineros en pánico. Físicamente, repartiendo los chalecos salvavidas, que ninguno de ellos se puso para sí, comenzó a repartirlo a los soldados. Y espiritualmente, atendiendo y consolando a aquellos que querían recibir algún tipo de consuelo. Pero tengan en cuenta ustedes que la diferencia entre el consuelo que puede proporcionar un ministro metodista, un rabino judío, un pastor no denominacional, respecto del sacerdote católico es muy diferente. Los católicos creen en el sacramento de la confesión y en la importancia para poder irse al cielo, especialmente cuando saben que la muerte es inminente, ¿no? Entonces, el que estuvo atendiendo más gente, y aquí no quiero denigrar a los otros capellanes, héroes también, fue el sacerdote católico, porque los católicos decían: quiero recibir la confesión, y en una situación de esa naturaleza, obviamente, el sacerdote tiene la autoridad en peligro inminente de muerte de dar lo que se conoce como una absolución general, es decir, pedirle a los presentes católicos que se arrepientan de sus pecados y absolverlos comunitariamente sin la confesión de boca, ¿no? Es decir, que cada uno vaya y confiese vocalmente. Esto es lo que hizo el padre John Patrick Washington, pero los soldados católicos iban saliendo de debajo de cubierta en grupos, ¿no? Entonces no es que hubo un gran grupo y tuvo que atender a varios de los grupos. El episodio que me parece más edificante es que estos 4 capellanes, finalmente, cuando el barco se iba a hundir y ya no tenían los chalecos salvavidas porque ya los habían repartido, se juntaron en un abrazo porque, a pesar de las diferencias religiosas, los 4 sabían que eran hombres de Dios y que tenían que rendir alabanza a Dios al momento en que iban a perder la vida, y comenzaron a rezar juntos, en turnos, porque eran religiones distintas. Recuerden que
Entre los 3 cristianos podían rezar el Padre Nuestro, pero como estaba el rabino Alexander David Gude, no todos podían rezar el Padre Nuestro. Entonces se iban turnando, alabando y dando gracias a Dios, y algunos de ellos entonando cantos. Y los que no murieron, lograron sobrevivir con los trajes salvavidas, estaban flotando en el agua, viendo en cubierta a estos 4 capellanes abrazados, y después de haber salvado tantas vidas, ellos entregando su propia vida. Y el hundimiento del Dorchester terminó con la muerte de 674 personas, soldados, y 230 fueron los únicos que se salvaron, en parte porque no habían suficientes chalecos salvavidas y en parte porque la hipotermia, o sea, el frío, mató a muchos que incluso estaban flotando. De hecho, los que se salvaron en buena parte gracias a que el petróleo que estaba flotando en el agua después de la destrucción del Dorchester les cubrió el cuerpo y les permitió mantener la temperatura, porque hasta que llegó el barco que los rescató pasaron 8 horas. Lo que fue común de todos estos que fueron rescatados es la historia de los 4 capellanes, que son conocidos ahora como los capellanes inmortales, porque cada uno de ellos dio su propio chaleco salvavidas y fueron inmortalizados, como digo, en unas estampillas que van a ser renovadas ahora. Varias capillas multidenominacionales en muchos lugares de los Estados Unidos fueron dedicados a ellos, y creo que pocas personas durante la guerra vieron tantos motivos de decir: los hombres de Dios son hombres de Dios y Dios los recibe, como este caso. Y el caso de estos 4 capellanes del Dorchester muestra cómo el Señor, de una manera misteriosa, ha recibido a estos hombres con distintas convicciones religiosas, solo uno de ellos católicos. Quién sabe si alguno en el momento último, antes de su muerte, hizo un bautismo de deseo católico. Pero lo que sabemos es que este testimonio es uno de esos acontecimientos que probablemente en sí mismos no signifiquen un cambio inmediato donde quienes no son católicos se vuelvan católicos. Pero es uno de esos ejemplos del ecumenismo o del diálogo interreligioso, el encuentro interreligioso de sangre, que el Señor va a recibir como un pequeño gesto humano para que finalmente la unidad en Jesucristo, en la Iglesia Católica, se haga realidad cuando Dios en su infinita misericordia así lo disponga. Que tengas un buen día.